Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí en un programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Estamos felices aquí desde Barcelona de poder compartir una nueva sesión edificante con todos ustedes que regularmente se conectan aquí en Radio Eternidad y concretamente con aquellos hermanos que se edifican y siguen regularmente el contenido que subimos a este programa Defendiendo mi Fe, donde buscamos siempre comentar temas que a veces son un poco delicados. A veces muchas personas omiten ciertos asuntos porque son un poco tensos, pero nosotros, si está en la Biblia y creemos que edifica al pueblo de Dios, entonces sin ningún tipo de temor y con la autoridad de la palabra de Dios venimos a traer mensajes que creemos que pueden edificar su vida y la vida del pueblo del Señor. En el día de hoy queremos hablar de un tema que es triste, pero es una realidad bíblica y una realidad de nuestros días. Y es el tema de la existencia de falsos hermanos en medio de nosotros. Nosotros sabemos que Dios tiene una sola iglesia y un día el Señor Jesús vendrá nuevamente a buscarla. El Señor Jesús ha redimido un pueblo, una iglesia. Nosotros estamos repartidos en distintas iglesias locales. Ustedes seguramente congregan en su ciudad, en la iglesia local, donde llevarán años siendo pastoreados por siervos del Señor en ese lugar. Y cada uno de nosotros en nuestros países, en nuestras ciudades, acostumbramos a congregar en algún lugar determinado. Pero al final sabemos una realidad, que más allá de que cada uno esté en una iglesia local diferente, el Señor Jesús tiene una sola iglesia. Pero otra de las realidades que sabemos es que de todas las personas que congregan en cualquier tipo de iglesia, en cualquier lugar del mundo, no significa que esas personas sean realmente creyentes. El Señor Jesús advirtió de los falsos maestros, de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de cordero. Son lobos disfrazados. El mismo apóstol Pablo advertía a la iglesia que después de su partida de en medio de ellos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y nosotros sabemos, por lo tanto, que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, sus siervos, los falsos maestros y profetas que sirven a la causa del diablo, a entorpecer la obra del Señor, a confundir al pueblo del Señor, también están en medio de nosotros. Por eso necesitamos discernimiento para saber ver y discernir quién es un verdadero siervo del Señor y quién es realmente un siervo de Satanás disfrazado de piedad. Se habla mucho de estos temas. Si tú vas a internet vas a encontrar mucho sobre los falsos maestros, falsos profetas, evidencias, peculiaridades, características. Incluso nosotros en este programa Defendiendo mi Fe hemos hablado de ese asunto, de las características y evidencias de que alguien es un falso maestro. Pero de lo que se habla un poco menos, pero es otra realidad bíblica, es la realidad de que en la iglesia no solo hay falsos maestros, sino que dentro de las filas de la iglesia visible también hay de manera encubierta falsos hermanos. Así como hay lobos en medio del rebaño disfrazados de cordero, también hay cabras disfrazadas de cordero. Por eso muchos dirán algún día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre oramos, en tu nombre cantamos, en tu nombre fuimos a los cultos, pero el Señor Jesús les declarará, apartaos de mí, yo no os conozco vosotros que practicáis la iniquidad.
Así que sí, es bueno hablar de falsos maestros para llamar la atención de las verdaderas ovejas de Jesucristo a que abran sus ojos y vean la realidad de que hay herejes en medio de nosotros y que deben resistirlos y deben estar apercibidos. Pero al mismo tiempo también debemos llamar la atención de las verdaderas ovejas del Señor, de que entre ellos, disfrazados de cordero, habrán cabras, que van a ser un tropiezo en su vida espiritual, que pueden ser un tropiezo en el avance de las iglesias y que deben también ser prudentes para poder ver con discernimiento y sabiduría quiénes son y apartarse de ellos. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3, en los versículos 1 al 5, Pablo menciona lo siguiente: porque debes saber esto, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué serán tiempos difíciles? Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Cuando nosotros leemos las características que Pablo le dice a Timoteo de los hombres que estarían en los últimos días, es asustador. Mira las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate. Cuídate porque vienen tiempos difíciles en los últimos días. Y lo que le dice ahora a Timoteo no está hablando de la persecución, que también hay, no está hablando de otras luchas, que también las hay, pero Pablo le dice, en los últimos días vienen tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque mira qué hombres habrán, mira qué hombres estarán, mira cómo es la descripción de los hombres y mira las características que dice: amadores de sí mismos, fomentando el ego, el amor propio, en el sentido de que su ombligo es el centro del universo y solo viven para que todo gire a favor de ellos. Avaros, gente codiciosa, gente jactanciosa, dice soberbios, arrogantes. Llama a los hombres también blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, es decir, sin ningún tipo de dominio propio, salvajes, mira cómo es, buscando el mal ajeno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, es decir, movido por las pasiones de la carne, en vez de amadores de Dios, y teniendo apariencia de piedad, pero con sus hechos negando su poder. Y le dice Pablo a Timoteo, a esos hombres, evítalos. Cuando nosotros leemos estas características, lo primero que puede venir a nuestra cabeza es la descripción que Pablo hace en el primer capítulo de Romanos de cómo son los hombres sin Dios, el hombre que le ha dado la espalda a Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 29 al 31, Pablo dice así: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Pero mira lo que está diciendo Pablo. En Romanos capítulo 1, Pablo está describiendo a los hombres que son sin Dios. Pablo está describiendo cómo son los hombres que le han dado la espalda a Dios. Pablo dice que Dios se ha revelado en la creación, que Dios se ha mostrado a la humanidad, que Dios se ha dado a conocer en su creación, pero que el hombre ha dado la espalda al Creador y se ha ido a adorar a la criatura. Entonces Pablo en Romanos 1 describe cómo es el corazón de aquellos hombres que niegan a Dios, que dan la espalda a Dios, que se rebelan contra Dios, y el apóstol Pablo los define así: malvados, engañosos, chismosos, homicidas, envidiosos, detractores, insolentes, desobedientes a los padres, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Cuando nosotros hemos leído las características de los hombres que Timoteo debe evitar arriba, dice cosas muy similares: calumniadores, desenfrenados, desobedientes a los padres, envanecidos, sin amor, irreverentes, aborrecedores de lo bueno, amantes de sí mismos. Y tú dices,
Claro que sí, Juan Manuel. Pablo le está avisando a Timoteo de los hombres sin Dios, de los hombres despiadados, de los hombres malvados. Y mira el mundo, Juan Manuel, el mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de gente despiadada, aborrecible, el mundo está lleno de gente homicida que solamente busca lo suyo, egocéntrica, egoísta, orgullosa, soberbia. Mira los jóvenes de hoy, Juan Manuel. Los jóvenes de hoy son irreverentes, desobedientes a los padres. Y yo te digo, tienes toda la razón. La descripción de Pablo y la descripción que Pablo le da a Timoteo de esos hombres encajan a la perfección al mundo que vivimos, encajan a la perfección en ese mundo sin Dios, encajan a la perfección en ese mundo que rechaza al Señor. Entonces, Juan Manuel, ¿cuál es el misterio para nosotros que somos la iglesia? Ya sabemos que el mundo es así. Ya sabemos que el mundo de espaldas a Dios está lleno de maldad. Ya sabemos que el mundo de espaldas a Dios es terriblemente egocéntrico. Ya sabemos que el mundo de espaldas a Dios está lleno de homicidio y de asesinato, de muerte y de odio. Mira cómo es la gente de cara a las cosas religiosas y santas, irreverentes. No tienen respeto por lo santo, no tienen respeto por las cosas sagradas, no tienen respeto por las cosas que tienen que ver con Dios. Pero Juan Manuel, ya sabemos que el mundo es así. ¿Pero qué tiene que ver eso con la iglesia? Sí, nos debemos cuidar del mundo, vale. Nos debemos cuidar de esas personas, vale. ¿Debemos evitar ese tipo de gente? Claro que sí. El salmista también lo dice en el Salmo 1, el no sentarse en la silla de escarnecedores, el no andar en el consejo de los malos, sino deleitarse en la ley del Señor de día y de noche. Entonces, Juan Manuel, ¿qué tiene que ver? Ya sabemos que debemos separarnos de ese mundo que aborrece a Dios. Ya sabemos que no podemos tener una comunión íntima con ese mundo. Sí, predicamos al mundo, evangelizamos al mundo, llevamos el santo evangelio del Señor Jesús al mundo, pero no hay comunión con el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque la Biblia lo dice, aquel que ama al mundo, las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros, Juan Manuel? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con el seno de la iglesia? Y es ahí donde el contexto es importante. Porque Pablo le está hablando a Timoteo en su carta ahora mismo, en ese instante, en ese capítulo, en ese preciso texto. Pablo le está hablando del contexto de la iglesia. Y hay una cosa que Pablo ha dicho a Timoteo que no se lo ha dicho a los romanos en el capítulo 1 que hemos leído. Mira el final de todo. El versículo 5, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esos hombres que Pablo le ha dicho a Timoteo que son blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, sin amor, irreverentes, implacables, calumniadores. De golpe Pablo le dice que estarán disfrazados de piedad, que tendrán apariencia de piedad. Es una expresión muy similar a la que se hace a veces hablando de los falsos maestros. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la misma. Tendrán apariencia de cordero, pero serán lobos. Como Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, pero sigue siendo el príncipe de la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo importante y qué es lo trágico de nuestro texto de hoy? ¿Qué es lo trágico de nuestro mensaje de hoy? ¿Qué es lo trágico de nuestra enseñanza de hoy? ¿Qué es lo importante a guardar en nuestro corazón? Que lo que está diciendo ahora Pablo a Timoteo no es que esos hombres son los del mundo solamente. No le está diciendo solamente que esos hombres son la descripción de los hombres sin Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate. Ten cuidado, Timoteo, y a cualquiera de la iglesia, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado, Tito, ten cuidado, discípulo amado del Señor, porque esos hombres están entre nosotros. Esos hombres se van a introducir en la iglesia. Esos hombres se van a meter en las filas de nuestras congregaciones. Esos hombres van a sentarse en los bancos de nuestras iglesias locales. ¿Por qué? Porque van a venir disfrazados de piedad. Van a venir disimulando que son creyentes, van a venir aparentando piedad, van a venir aparentando que son corderos del Señor, van a venir aparentando que no son ovejas de Cristo.
Son los mismos hombres de fuera, son los mismos despiadados, son los mismos arrogantes, son los mismos desobedientes a los padres, son los mismos irreverentes, son los mismos ingratos, son los mismos amantes de sí mismos, son los mismos aborrecedores de lo bueno y amantes de los placeres, pero se han disfrazado, Timoteo. Por eso es peligroso, porque antes era muy evidente la diferencia entre lo santo y lo profano. Antes era muy evidente. Estos son de Dios, estos no. Estos luz, estos tinieblas. Pero se han disfrazado. Hay un grupo que se ha disfrazado. Hay un grupo que lo disimula. Hay un grupo que para contaminar la iglesia sabe que debe disfrazarse primero. Se han disfrazado de corderos para meterse encubiertamente en las iglesias y ser de tropiezo. ¿Cuántas iglesias son divididas por el chisme de hombres malvados? ¿Cuántas iglesias son divididas por la lengua de mujeres calumniadoras? ¿Cómo son las iglesias muchas veces hoy llenas de gente irreverente a lo santo, que se levantan en medio de la predicación con faltas de respeto, que entran y salen del culto faltando el respeto a la palabra de Dios? Que llegan tarde porque lo santo no le importa, que llegan tarde porque la oración no le importa, que llegan tarde porque la predicación no le importa. Gente que cuchichea en el culto, que mira el móvil, que habla con el de al lado y que se distrae porque no tiene reverencia por las cosas santas. Gente que necesita ser mimada y consentida porque si no empieza a difamar la iglesia diciendo que carece de amor, que carece de afecto, porque no es el centro de atención, porque es amante de sí mismo. Gente que es pronta para hablar y hacer grupos en la iglesia, infectar la iglesia, dividir la iglesia, contaminar el corazón de los débiles, contaminar el corazón de los ingenuos, que va de iglesia en iglesia, que ya ha pasado por 3, 4, 5, 6, 7 congregaciones y ha dejado una bomba detonando en cada una de ellas, ha dejado basura en cada una de ellas, ha dejado problemas en cada una de ellas, ha dejado división en cada una de ellas, ha dejado heridas en cada una de ellas. El problema de nuestro texto no es que solo es la definición de personas del mundo y sin Dios, sino de personas que se han metido encubiertas en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate, porque entre nosotros van a entrar hombres avaros, jactanciosos, soberbios. Dime si no hay gente soberbia en nuestras filas. Dime si no hay gente blasfema en nuestras filas. Dime si no hay gente desobediente a los padres en nuestras filas. Dime si no hay gente ingrata entre nuestras filas, desenfrenados, calumniadores. Dime si no hay gente entre nuestras filas que a escondidas abrazan el pecado, la inmoralidad y la lascivia. Dime si no hay gente que se aman a sí más que a Dios entre nuestras filas, pero que cuando llega el domingo se disfrazan de santos, se disfrazan de corderos, se disfrazan de piedad, se disfrazan de espiritualidad, pero por dentro siguen siendo esos malvados hombres, enemigos de Dios, amantes del mundo y amantes de los placeres. Pero se disfrazan de piedad, cantan nuestras alabanzas, levantan las manos en el momento de cantar y orar. Están en los cultos, van a las reuniones, se mezclan entre las ovejas y los corderos del Señor y luego sueltan la bomba y luego lastiman y luego frenan la obra y luego entorpecen la obra y luego son piedra de tropiezo para los ingenuos y luego son piedra de tropiezo para los débiles. Sí, hay falsos maestros entre nosotros. Hay falsos profetas entre nosotros. Hay lobos vestidos de cordero en medio del rebaño, pero óiganme, hay falsos hermanos también. Hay falsos en el púlpito y hay falsos en los asientos. Hay falsos en los ministerios y hay falsos en los asientos. Hay falsos liderando y hay falsos en los asientos. Hay que tener cuidado de los maestros falsos. Hay que tener cuidado de los falsos apóstoles. Hay que tener cuidado de los falsos profetas, pero también hay que tener cuidado de los falsos hermanos. Oh, cuánta gente está analizando a los pastores en busca de un falso maestro, de discernir si son verdaderos o falsos, de discernir si son verdaderos pastores o no, pero están despistados y no, se confían de todo el que está a su lado. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa, hermanito? Hola, hermanito. Como si todo lo que estuviera ahí fuera trigo, pero hay cizaña. Hay cizaña en medio del trigo. Como si todo fueran ovejas, pero hay cabras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate que en los últimos días esos hombres estarán entre nosotros, entrarán en medio de la iglesia, así como Judas estaba con los discípulos.
Así como Demas caminó con Pablo, estuvo con Pablo, pero al final se fue al mundo, amando más este mundo presente que a Dios. Habrá Demas en medio de nosotros. Habrá Judas Iscariote en medio de nosotros. Habrá falsos hermanos en medio de nosotros. Habrá cabras vestidas de cordero en medio de nosotros. Habrá herejes en los púlpitos y herejes en los bancos. Habrá lobos en los púlpitos y lobos en los bancos. Cabras en los púlpitos y cabras en los bancos. Por eso no hay solo que tener discernimiento sobre los que están arriba subidos y enseñando, sino también sobre los que están abajo y escuchando. No todo es trigo, también hay cizaña. Hay falsos maestros, pero también hay falsos hermanos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: a los tales evita, a los tales evita. En Tito 1:16, hablando de los falsos maestros, Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Por eso, es al final su fruto el que te va a mostrar quién es quién. No un ratito de alabanza en el culto, no que vaya al culto, el fruto. Por el fruto se conoce el árbol. Se puede disfrazar de manzano, pero si al final da limones es limonero. Y se puede disfrazar de oveja, pero si al final vive como el mundo es cabra. Así como el falso profeta, el Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Ellos profesarán conocer a Dios, pero con sus hechos lo negarán. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, Pablo dice: porque son los tales falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay falsos profetas, pero también hay falsos hermanos, y a los tales debemos evitar. Serán de tropiezo en tu vida espiritual. Amado hermano en el Señor, hoy te llamo a través de este programa Defendiendo mi Fe. Yo te llamo hoy en el amor del Señor y en el temor del Señor a pedir a Dios discernimiento y sabiduría. A no saberte de necio y confiado pensando que todo aquel que lleva un título de pastor lo es, que todo aquel que enseña en un púlpito es un maestro del Señor. Hay obreros fraudulentos, pero también pide a Dios discernimiento y sabiduría para saber que hay mucha gente en los bancos de nuestras iglesias que no son creyentes, que van a ser un tropiezo en tu vida espiritual. Cuidado con aquellos que siembran discordia en las conversaciones, en las mesas. Cuidados aquellos que van a las casas a hablar mal de los hermanos y los pastores. Cuidado con aquellos que empiezan a hacer grupitos y separar a los hermanos. Cuidado con aquellos que cada vez que queda solo tienen reclamaciones y no edifican con sus conversaciones. Cuidado con aquellos que sus corazones solo vomitan, pero no traen edificación y gracia. Cuidado con aquellos que cada vez que estás en la intimidad parece que quieren herir a tu iglesia, y no es sospechoso que alguien que ama la iglesia y es parte de la iglesia quiera el mal de la iglesia, critique la iglesia en vez de esforzarse por edificar y construir y reedificar juntos la iglesia. Cuídate, porque hay ovejas, pero también hay cabras vestidas de ovejas, hay lobos vestidos de oveja, y debemos pedir discernimiento al Señor. Y por el amor del Señor, no es falta de amor, sino amor al Señor y a su verdadero pueblo. Que si tú encuentras una cabra disfrazada, sí, predícale el evangelio, que Dios lo convierta en oveja por su santa misericordia, pero si no es así, no tengas intimidad. No tengas intimidad, porque al final va a corromper tu corazón, como las raíces de amargura que corrompen y impiden el crecimiento en santidad. Va a infectar tus pensamientos, va a infectar tu corazón y va a lastimar tu crecimiento a la imagen de Cristo. Tenemos una noticia para estos últimos días. La iglesia ha sido infectada, tal y como anuncia la palabra del Señor, por falsos maestros, pero también por falsos hermanos. Pide a Dios discernimiento para saber diferenciar y discernir entre luz y tinieblas, verdadero y falso, oveja, cabra y lobo. Y entonces toma las decisiones oportunas. Rodéate de aquellos que edifican y cuídate de aquellos que van a ser un tropiezo, que no son del Señor, porque al final las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe, y ruego al Señor que traiga convencimiento de estas palabras a vuestro corazón, para que las podáis aceptar nuevamente como lo que son, no palabra de hombre, pero sí palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.